Inverse Probability Weighting, que le dices, si ha recibido el tratamiento, divido por el score que me da. Y si no ha recibido el tratamiento, lo divido por 1 partido 1 menos el score. ¿Vale? Si no ha recibido el tratamiento y tienes un score alto, pues entonces te queda como 1 partido. Si has recibido, por ejemplo, 0,9, pues 1 partido, pues está. ¿Vale? Ahí lo vemos. Ejecutamos porque si no, no podemos seguir. Y ahora lo que voy a ver es esta distribución de score entre los de red y tal. Una cosa interesante, que esto lo quería poner como ejercicio, es como diciendo, me voy a meter aquí y voy a cambiar el gráfico. Digo, quiero ver cómo se distribuye la variable income. ¿Vale? Se distribuye así. Pero, si yo, nunca me acuerdo esto de, si yo le pongo un a G, joder, perdón, lo podéis hacer vosotros, y pondero por aquí, esta es la nueva pseudopoblación ponderada, es decir, vemos que la distribución de ingresos es mucho más similar cuando pondero por este peso. Es como en las encuestas del INE, que se pondera por un factor de elevación para corregir los sobremuestreos, este tipo de cosas. Pues es lo mismo. Lo único que estoy corrigiendo es que quiero que en estas variables sean más similares. Tratamiento y control. ¿Vale? Y esta es una de las principales técnicas, el Inverse Probability Weighting. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer también? Ver una cosa que se llama la diferencia estandarizada media, que es en diferentes variables, cómo es esa diferencia entre tratamiento y control sin usar ese peso y usándolo. Hay una librería que nos permite hacer eso, TidySMD, y me hace un grafiquito que es este, que es el log plot. Que quiere decir que si no uso, lo observado, que si no uso los pesos, la diferencia en ingresos entre tratamiento y control es muy alta. En cambio, esta nueva pseudopoblación, la diferencia es más pequeña. Entonces estoy intentando llegar a lo que sería haber hecho un experimento aleatorio. Evidentemente traemos problemas, hay variables que no he medido, hay no sé qué, ¿vale? A partir de aquí, ¿cuál sería el efecto causal? Pues simplemente se utiliza una regresión lineal, por ejemplo, en el que le pesas por estas variables. Vemos aquí y vemos que esta estimación que era antes de menos 16 ahora es menos 12. ¿De acuerdo? Pero estos pesos, como no son independientes, los intervalos de confianza y el error no me lo puedo creer. Para eso, puedes hacer diferentes cosas. Hacer bootstrap, como voy a hacer yo, o utilizar librerías como la librería Sarby, que me permite calcular correctamente los pesos y esa estructura de variación, calcularla correctamente y darme bien los intervalos de confianza. ¿Vale? O un estimador, ¿cómo se llamaba? El sándwich este, ¿no? El estimador robusto de la varianza y demás. Pues este tipo de cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer todo el proceso en un bootstrap, de forma que en cada muestra del bootstrap vamos a ejecutar el modelo del Propensity Score Weighting y vamos a ejecutar también el modelito y obtener las estimaciones puntuales. Esto puede tardar, no sé este ordenador cómo es de potente. Aquí es simplemente la función. Aquí hago los bootstraps. Hago 1000 bootstraps. Cada uno de estos es una muestra aleatoria del mismo tamaño que la población, pero con muestreo aleatorio con reemplazamiento. Y ejecutamos esto. ¿Vale? Esto puede tardar un ratillo, no sé este ordenador. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cógete los datos de aquí y a cada uno de los bootstraps le aplicas la función. Esa función, el fit IPW, lo que tiene es en cada muestra ajusta el modelo de Propensity Score Weighting y ahí luego ajusta y obtiene la estimación del parámetro, vamos, la estimación del efecto causal. Y ya aquí lo podemos pintar. Y podemos ver esta nueva distribución. Está centrada en el menos 12, pero ya estos intervalos, esta distribución es más correcta. Podemos también, le he dado, ahora,
podemos también utilizar eso para ver los intervalos de confianza pues, a un nivel pues, bueno, de 99%, pues entre menos 14 y menos 11. Fijaros que seguimos estando lejos del verdadero efecto causal, que son menos 10. ¿Sí? Por ahí. Son dos técnicas distintas, pero llegan a lo mismo. No, es otra aproximación. Hay veces que es eso, es como, bueno, no tengo claro cuál es mejor ni cuál es peor, ¿vale? ¿Vale? Es como diciendo, porque uno lo que dice, pues en vez de eso condiciono por las variables que son las confusoras y ya está. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, con este mismo ejemplo, con las reglas de PER, utilizando la librería DAGITY, nos permite saber por qué hay que condicionar. Tú le pasas el DAG y le dices, dado esto que es mi visión del mundo, de cómo se relacionan las cosas, esto es importante, esto no es, esto es así porque lo digo yo y ya está, no, es mi visión, puede estar equivocada. Y si está equivocada, todo lo que yo he hecho no vale. ¿Vale? Entonces, estas reglas me permiten decir, encontrar el conjunto mínimo de variables por el que tengo que condicionar. Está el libro de Judea Pearl, que te lo cuenta, mucha probabilidad condicionada, todo el rollo, pero te lo dice. Y me dice que el conjunto mínimo que tengo que condicionar son las variables Hertz, Inco y temperatura. Aquí me lo pone. Hay que ajustar por las que están en marroncito. Inco, temperatura y Hertz. Todo esto veis aquí. Este código no está interactivo porque la librería ggDAC todavía no la han portado a WebAssembly, ¿vale? Pero lo podéis, está el código entero y lo podéis ver. Y este sería el modelo como tú decías. No hago lo del propensity y tal, sino que ejecuto directamente condicionado. Pues mira, me sale una estimación del efecto causal muy parecida también. Todo esto, como siempre, se puede hacer al modo bayesiano. Lo mismo, Stan todavía no se puede correr en WebR, pero aquí dejo el código de cómo lo haría con BRMS. Es simplemente ajustar el modelo y condicionar por lo mismo. Vemos el código. BRM, pues esto. De hecho, lo bueno de un modelo bayesiano es que yo puedo ajustar todo el DAG completo. Puedo ajustar todas las ecuaciones a la vez. Todas las ecuaciones de regresión a la vez. Y es diferente de ajustarlas por separado. Ahí se tiene en cuenta la probabilidad conjunta y todo eso. Entonces funciona mucho mejor. Si lo hacemos en bayesiano, pues me sale lo mismo y aquí tengo la posteriori del parámetro. Menos 12. Vale, siguiente paso. ¿Cómo de buenas son mis estimaciones? Yo ya sé que están mal. Es un menos 12. Entonces hay una librería que se llama TipR que me permite diciendo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Esto te lo inventas tú. ¿Qué pasaría si tengo que hay una variable de confusión que es la resistencia genética de la población a la malaria? Tenía en cuenta la resistencia del mosquito al insecticida, pero puede que haya población que ha sobrevivido y va adquiriendo cierta resistencia genética. ¿Qué pasa si tengo una variable de confusión? Es decir, afecta al uso de usar el mosquitera o no, porque si tu familia normalmente no pilla la malaria, pues no te pones mosquitera. Y también afecta al riesgo que tienes, esa resistencia. Por eso es una variable de confusión. ¿Qué pasaría si esa variable, si está asociada con la variable de respuesta, porque en media la gente con resistencia genética tiene una reducción de riesgo de alrededor de 10? ¿Vale? Y además, en el tratamiento, los que usan mosquitera, solo el 26% tienen esa resistencia. Entonces, con esta librería se puede simular cómo serían los nuevos coeficientes si haces eso. Le pones la prevalencia del confunder en el tratamiento, un 26%, la prevalencia de los que no, ¿vale? Y el efecto que crees que causa la variable respuesta. Ejecutas y te devuelve una estimación. Aquí es que ha puesto varias, ¿no? Ah, vale, sí, el lower, el tap. Una estimación que aquí el efecto ajustado es menos 10. Si hubiera visto un efecto observado de menos 12, el efecto ajustado es menos 10,5, que se parece más a la realidad. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque en realidad el verdadero DAC es este. Y así es como se generaban los datos. Sí que había esa variable.
Entonces, esto es el análisis de sensibilidad o de robustez de tu estimación. ¿Qué es lo que pasa? Que esto puede, yo lo sé y sé cómo los datos están simulados, por eso están jodidos. Estos son datos observacionales y yo he supuesto eso, pero la realidad puede que no. Pero es que puede que yo no observe esa variable. Entonces está fastidiado. Por eso hay que hacer este análisis de sensibilidad diciendo, ¿qué pasaría? Puedes hacerlo diciendo, ¿cómo sería si la temperatura no afecta aquí a la variable esta? Pues entonces no es un confusor, pues lo tienes que quitar del modelo. Entonces puedes ir viendo, tienes que hacerlo, todos esos análisis, de ver cómo te varía. Por eso, cuando alguien nos venda lo del efecto causal, es tal. Ojo, mucho cuidado, que ponga las asunciones, qué es lo que ha hecho, qué tal, que haya hecho ese análisis de sensibilidad. ¿Vale? Si tuviéramos un mundo perfecto, pues a la mitad de la población, digo, pues no te vas a poner mosquitera y si te mueres estás muerto. Y el otro no. ¿Vale? Pero desgraciadamente, bueno, iba a decir desgraciadamente no podemos hacerlo. Afortunadamente no podemos hacerlo. Bueno, pues este sería el juego completo. ¿Vale? Aquí lo he hecho también en bayesiano, cómo sería la estimación, que está más cercano a la realidad, que es -10. Seguimos. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo, Jesús? ¿Qué? Ya, pero ¿hasta qué hora tengo? Bueno, creo que como dice que tenés para 2 horas. Sí. No, no tiene por qué. En el primer modelo, para Propensity Score Weighting, lo que tienes que meter son los confusores que están más desbalanceados en el tratamiento. ¿Vale? Claro, y luego en el otro, cuando tienes eso ya hecho, el otro modelo simple es hacer un t-test, bueno, un tal, GLM, es como diciendo, ya mi población se parece a si lo hubiera hecho aleatorio y ya está. Pero también puedes meter los confusores ahí, ¿vale? Más cositas. Hay un framework, un marco que es el de Potential Outcomes. Esto es más filosófico que técnico. Paréntesis 1 y sub 0 son los resultados potenciales de un individuo si hubiera recibido el tratamiento o no. Si no ha recibido el tratamiento, no tengo observado qué habría pasado para eso. Y al revés. Este es un ejemplo sacado del libro de Hellman, de Regression and Other Stories, en el que vemos que veis que, por ejemplo, si ves el treatment, los 4 primeros individuos no reciben el tratamiento, los 4 últimos sí. Tienes los potential outcomes, tengo para los que no han recibido el tratamiento, tengo el potential outcome de no haberlo recibido, ese sí es observado, pero no tengo qué habría pasado si lo hubieran recibido. Y lo mismo para el de abajo. ¿Vale? Y al final se junta. Entonces, el efecto causal de verdad sería hacer para Audrey cuál habría sido su nivel de tensión arterial si hubiera recibido el tratamiento. Pero fijaros en una cosa. Son 2 hombres, 2 mujeres en tratamiento y en control, pero los que están en tratamiento tienen 20 años más. ¿Vale? Entonces aquí, si tú haces un test AB, que es lo que suele hacer todo el mundo, pues te puede fallar, porque hay esa variable. Por eso hay que hacer el propensity score o otras técnicas. Ya sabéis, esto es encontrar el gemelo, ¿no? El contrafactual. Que la población sea similar en tratamiento y en control. Por eso los RCT funcionan y se hacen en estudios para las vacunas, para todo este tipo de cosas. Y es necesario hacer grupos de control. Yo eso tengo la pelea en la empresa, pero es necesario. ¿Qué supuestos y tienen todo esto de las técnicas de la inferencia causal? Uno que es la consistencia, o también se le llama SUTBA, que es el Stable Unit Treatment Value Assumption, que es básicamente que no hay contaminación. Que si yo te doy a ti un tratamiento, por ejemplo a Jesús, y quiero dárselo a la persona que tiene al lado, si por ejemplo es algo de políticas públicas o de un tratamiento tal, puede que Jesús le diga, yo he recibido el tratamiento, y eso puede influir en cuál es la respuesta de ella. Entonces ya no son independientes. Entonces este supuesto hay que tenerlo. Es decir, tiene que ser independiente. Es decir, la respuesta de una unidad al tratamiento, ese valor, tiene que ser estable. Es decir, un tipo como Jesús no puede hablar con otro, por eso también en los RCT se hacen los estudios de doble ciego y este tipo de cosas, para que ni el paciente ni el médico conozca eso, porque puede influir esa decisión en cómo responde el paciente a ciertas cosas.
Eso es un requisito. Lo de intercambiabilidad. Lo de intercambiabilidad tiene que ver con esto que hemos visto, el solapamiento. Tiene que haber cierto solape, tiene que distribuirse parecido entre tratamiento y control. Positividad. También tiene que ver con lo mismo. La positividad es que cualquier individuo de la población tiene que tener una probabilidad no nula de recibir el tratamiento. Eso es lo que significa la positividad, ¿vale? No puede ser que meta en mis datos a alguien que no puede recibir el tratamiento. No puedo meter para un medicamento para embarazadas a los hombres en el estudio, ¿vale? Porque tienen probabilidad nula de recibir eso. De eso se trata. Bueno, aquí se podría resumir peras con peras y manzanas con manzanas. Los RCTs es el gold estándar. No siempre es posible, lo que hemos comentado, porque a veces no es ético. Y técnicas como esto del Inverse Probability Weighting o el doble Robust Matching o otras técnicas que hay, o las reglas de PER, te pueden ayudar a mejorar la precisión incluso cuando tienes un RCT. ¿Vale? Por eso esto se está empezando a utilizar mucho en las empresas cuando tú haces un experimento de ¿funciona mejor hacer este anuncio en la web o el otro? No haces simplemente comparación de medias, también controlas por variables y también haces esto para mejorar tus precisiones y así rebajar el tamaño de muestra también, que es necesario. El DAC y las reglas de PER también ayudan. Y aquí esto lo saqué de Richard McElrath, porque me gusta mucho, que es como el estimán es el efecto causal que queremos hacer, el estimator es la receta que queremos usar, en este caso la técnica, y luego lo otro es lo que obtenemos, que es esa medición. ¿Vale? Entonces, está muy bien porque es que es eso, ¿eh? Entonces, bueno. Ciencia antes que estadística, no me matéis. Bien, yo soy estadístico también. Lo que hemos dicho, hay que hacer explícitas las relaciones causales. Hay que definirlas. Y eso no te lo va. Hay empresas que te están vendiendo de que ellos con su software te van a descubrir el diagrama causal y te vas a ahorrar el pensar. No, eso no funciona así. Hay que sentarse con el experto que sabe de eso y digo, oye, mira, ¿tú cómo crees que funciona esto? Y luego otro experto te dice otra cosa, pues tienes dos DAX y ajustas los dos. ¿Vale? Lo malo que no vas a estar nunca seguro de que es lo correcto, pero bueno, se trata. Vamos aquí. Aquí vamos a hacer un ejemplito. Mientras se carga, ¿alguna pregunta hasta ahora? Muchas, pero... ¿Se ve bien? Sí. Vale, ciencia antes que estadística. Bueno, de todas maneras, en el código de los enlaces tenéis el código y también en View Source podéis ver todo el cuarto document con el que he hecho, ¿vale? Para si alguien lo quiere replicar. Vamos a ver las estructuras en un DAC. DAC es el acrónimo de grafo directo acíclico, ¿vale? Es como que empieza y acaba, no puede volver al origen. Tenemos, no sé si se ve bien, tenemos la variable X, que es nuestro tratamiento, la variable Y, que es la respuesta, y la variable Q, que es otra variable que puede ser un confusor. Cuando tenemos esta estructura, que es que la variable Q afecta al tratamiento y a la respuesta, se le llama un fork, ¿vale? Luego tenemos otro, que es que la variable X afecta a Q y luego afecta a Y. Eso es lo que se llama un chain o un mediator. A ver si habéis visto alguna vez ese tipo de análisis, el mediation análisis y demás. Y luego tenemos otro tipo, que es no sé cómo se dice en español, pero bueno, el colide. Que es decir, hay una variable Q, colisionador, colisiona. Hay una variable Q, X y Y pueden ser independientes, pero Q depende de X y depende de Y. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes esa estructura causal, que no tiene por qué ser cierta, pero es la que tú quieras testar, cuando tienes un fork, X e Y están asociados, aunque no haya flecha causal ahí. Porque hay que pensar esto como un río, como un flujo de información. Si hay flechitas, por ejemplo, ves de X, que aunque no vaya hacia ahí, una flechita directa, como Q afecta a X, afecta a Y, están asociados estadísticamente, aunque no causalmente. Entonces, por eso hay que condicionar o estratificar por la variable Q, en ese caso. Cuando es un chain, cuando es un mediator, están relacionados solo a través de Q.
veis que en todos los casos he puesto que X e Y no hay flechita entre ellos, no están asociados causalmente. Están asociados solo a través de Q. Entonces, depende qué tipo de efecto quiera estimar, hay que condicionar o no. Si quiero estimar el efecto total de X sobre Y, sí que condiciono por Q. Pero si quiero estimar el efecto, perdón, si quiero estimar el efecto total de X sobre Y, no condiciono sobre Q, lo dejo tal cual. Si quieres ver el efecto directo, sí que tienes que condicionar, cambiamos estratificar por la variable Q. ¿Vale? Esto se entenderá y tengo aquí ejemplos, no sé si me va a dar tiempo, en lo que lo hacemos. Vamos a hacer aquí una simulación en el que tenemos la variable Q, en el primer caso, que es un confusor. La variable Q lo vamos a generar como 0, 1, una binomial, ¿vale? X depende de Q, 2 por Q más un ruido aleatorio, e Y también depende de Q. Como veis, Y no depende de X en el proceso generativo que estoy haciendo, es decir, no hay efecto causal ahí. Y en realidad, ni siquiera, son independientes, en principio. Pero como Q afecta tanto a X como a Y, eso va a hacer que se cree una asociación que no es correcta. Bueno, es asociación, pero no es efecto causal, no es causalidad. Si lo vemos, ejecutamos, porque lo que me voy a hacer es encima los gráficos en el que le pongo, fijaros, ¿no? Parece como, sí, si no ajusto, tengo un sesgo. ¿Por qué? Porque Q causa X e Y, pero yo sé que en realidad no, porque lo he generado, lo he simulado. En cambio, si ajusto, aunque hay cierto ruido estadístico, se parece más a no hay efecto dentro de cada uno de esos. Entonces aquí se demuestra que cuando tienes ese tipo de relación hay que condicionar por esa variable. Os recordará a todos la típica paradoja de Simpson, ¿no? Pues en global tiene un efecto y en estratificando tal. Aquí no hay tal paradoja porque tú has definido o has pensado cómo es el DAC. Entonces, en unos casos se ajusta y en otros no. Pero tiene que ver con tu conocimiento científico del problema, de cómo afectan unas variables a otras. Eso no te lo da la estadística. El mediator, pues lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, mira, ¿ves? Como pensaba en modo taller, digo, pues os copiáis este código y lo pegáis. Aquí. Generamos un mediator y entonces vemos que si no ajusto por la variable Q, que es el chain este, tengo un efecto de X sobre Y, pero en realidad ese es el efecto total. En cambio, el efecto directo es a la derecha. Es como si solo tengo en cuenta la variable X estratificando por la variable de mediación, como X y Y en realidad no están asociados, pasa esto. Sabe que el efecto es casi cero. Y también lo mismo con los collider. El collider lo voy a simular igual, ¿vale? Que es, fijaros, X, R0 y R0. Voy a generar un collider que depende de X y de Y. En Y no aparece X. Y entonces vamos a hacerlo, lo copio, lo pego aquí y lo ejecutamos. Entonces, si no ajusto por el collider, no hay sesgo, porque en realidad la variable X y Y la he generado de forma independiente. Pero si ajusto por el collider, sí que hay sesgo. Hay una asociación que no es real cuando lo hago así. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo son tus variables o cómo las has definido tú que interactúan entre el tratamiento y el control, hay que ajustar o no por ellas. Y aquí por eso quise simularlo para que se vea que si lo tienes de verdad, que es lo que pasa. Tú ya sabes la realidad. Bien, todos conocemos el cuarteto de Anscombe. Entiendo que sí. Este no. Es como tengo misma correlación, tengo mismo, ¿no? Es el mismo modelo lineal, pero si lo pinto, pues ya veo que pasa esto, ¿no? O el más chulo, ¿no? El Datasaurus. El Datasaurus, pues pasa lo mismo, ¿no? Pues tenemos lo que se llama, ahí también, en esto se ha creado un cuarteto causal en el que tenemos 4 datasets que tienen prácticamente las mismas covarianzas y todo eso entre X e Y, incluso a veces hasta el mismo gráfico, pero el proceso generativo de las variables es diferente. En uno hay un fork, en un otro hay un collider y en otro tal. Entonces es como
Con el cuarteto de Ascon lo que nos enseña es pinta las cosas, no te vale solo con el texto numérico. Aquí es como no te vale solo con lo numérico y pintarlo, sino que tienes que saber ese mecanismo de generación y cómo se hacen cómo se relacionan unas cosas con las otras. Aquí hay tal, fijaros. Aquí uno diría diciendo, vale, bien. Pero es que, claro, en uno de ellos hay un fork, en otro hay tal. Aquí está tardando un poquito, vale, porque se tienen que bajar paquetes. Este es lo mismo de antes, pero resulta que el primer dataset, conforme está generado, hay una variable C, una covariable, que entre la exposición y el outcome, entre el tratamiento y la respuesta, es de Collider. Otro que es un confounder, también, esto se genera también con R, ¿eh? Aquí lo veis todo el código para generar estos gráficos. El confounder y demás. Esto es la relación. Luego hay otro tipo de sergos, como el M-bias, que es como hay un collider, es decir, hay esta variable que viene por U1 y U2, U de unobserved, no está observada. Entonces tú ni siquiera lo sabes que hay un collider, pero existen los datos. Entonces pasa. Entonces hay una librería que se llama Dagity, que está tanto en web como eso, que dado un DAG te permite decir por qué hay que condicionar. La hemos visto antes. Entonces, bueno, pues esta sí que no está interactivo, por eso esta librería no está todavía en WebAssembly. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí este grafo en el que tengo si alguien que tiene un impago, si le mando un email y lo abre, si está de acuerdo en lo que yo le pido, pues afecta que me pague o no. Pero también influye el límite de crédito o un score que hay por ahí de un modelo que te diga el riesgo de impago. Entonces, tienes que modelar estas cosas para poder ejecutar bien, para poder ver. Entonces, con Dagity me permite, diciendo, así es como se ejecuta la librería. Dagity, a JUMENSEL le pasas el grafo que has creado antes, con ggDAG, por ejemplo, le dices cuál es la variable de exposición, cuál es el outcome y cuál es el efecto que quieres estimar, el total o el directo. Entonces, aquí cuando dices que quiero estimar el efecto total, te dice que no ajustes por nada, que habla simplemente de una regresión de la exposición, o sea, la respuesta en función del tratamiento. En cambio, si quiero estimar el directo, pues me dice que tengo que condicionar por esta variable. ¿Vale? Pues esta es una herramienta muy útil que nos sirve para encontrar ese conjunto mínimo de variables por las que condicionar. Más no es mejor. Yo trabajaba antes en ciencias sociales, hace muchos años, tenías una encuesta o unos datos que se sacaban por ahí y todo el mundo pues condiciona por todo. No, eso no funciona porque a veces tienes que tener muy claro qué efecto quieres estimar y a veces quieres estimar el efecto de una variable, yo qué sé, está de acuerdo con la política del agua en Andalucía sobre la aceptación de ciertas políticas, no sé qué. ¿Vale? Para cada pregunta causal puede ser un modelo distinto. Existe lo que se llama la falacia de la tabla 2. No sé si la conocéis. ¿Conoce alguien la falacia de la tabla 2? Es que normalmente en los análisis se pone la tabla 1, que es descriptivo, y la tabla 2 suele ser muchas veces pues, un modelo de regresión logística lleno de estrellitas y p-valores y toda esa mierda. Perdón. En esa tabla 2 se ajusta por un montón de variables y todos los coeficientes los interpretan como efectos causales. Aunque no se ponga, que somos estadísticos y siempre nos dicen correlación no implica causalidad, siempre se pone y se adorna, se nota que está asociado, se ve cierta correlación, pero en realidad lo que tú quieres escribir en el artículo, esto afecta a esto. Eso es lo que queremos todos. Pero no lo pones porque te han dicho que no se puede. Y si el revisor te lo va a echar para atrás. Pero claro, en la tabla 2 esta, que tú condicionas por un montón de variables, no puedes interpretar como ceteris paribus, pues este coeficiente, si todas las variables se quedan igual, afecta a ti. No, depende. Porque según la pregunta causal, a lo mejor no deberías haber ajustado por una, sino por otras. O a lo mejor has metido un collider. ¿Vale? No se debe. Bueno, seguimos. Este lo mismo me lo puedo saltar, pero me gusta este ejemplo. No me miren mal.
Ya estamos. Es un poco repetir lo mismo de los for y tal, pero voy a ejecutarlo. Hay ciertos confusores que, aunque puede que no estén sesgados, tienen problemilla. A ver si se baja las librerías. Que hay uno que se llama el parásito de la precisión y otro que es de la amplificación del sesgo. ¿Vale? A ver. Jesús, lo siento. Vale. Aquí en Windows. Voy ejecutándolo, aunque esto ya lo hemos visto. Cuando tengo un mediator, qué es lo que pasa, el efecto directo, el indirecto. Simulamos por aquí. Vemos estas cosas. Saltar, el colíder. Esto es un poco de reafirmar un poco las ideas que quería dejaroslo para que jugarais vosotros. Pues en plan, prueba, ajustar lo siguiente, etcétera, ¿no? Veis que tengo aquí comentarios. Porque un taller, aunque esto es así. Parásito de la precisión. ¿Qué pasa si yo tengo este DAC? En el que tengo una variable pretreatment, es decir, que afecta al tratamiento, pero no afecta a la respuesta. Vale, pues yo puedo decir, digo, vale, bien, ¿por qué tengo que ajustar? Se lo paso aquí a Dagity y me dice que por nada. Vale, bien. Pero uno pensaría, ya que tengo esta variable y veo que no es una variable de confusión, pues voy a ajustarla por ella, porque lo mismo me mejora el modelo. Pues vamos a hacer aquí, tanto por un lado, no hay sesgo en ninguno de los casos, se ajusta por esa variable, no hay sesgo porque no es una variable de confusión, no afecta a la respuesta, pero veamos qué pasa. En el primer caso, en el que no ajusto por esa variable, tengo una estimación de 2, que como veo es el verdadero efecto causal, y un error estándar de 0,016. En el segundo caso, tengo también la estimación de 2, pero el error estándar ha crecido. Entonces es condicionar por esa variable que está asociada al tratamiento, pero no a la respuesta, aumenta la incertidumbre, perjudica la precisión del estimador. No causa sesgo, pero lo aumenta. Para demostrarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer una simulación en el que le hacemos, pues, bueno, el verdadero coeficiente es 2, hacemos 100, vemos cuál es el coeficiente preciso, cuál sería, ajustando por esa variable, le hagamos el parásito, simulamos y pintamos. Creo que pintamos, porque hace ya tiempo que no hago la de estas. Vale, bien. Aquí está. Son insesgados los dos. La estimación puntual te da bien. Es 2, es la de verdad en estos datos. En cambio, ajustar por esa variable no es un sesgo, pero parasita la precisión. ¿Vale? Esto sí, pues entonces es como, ojo, aunque no sea un confusor y tal, y dice, bueno, pues no daña ajustar por esto, sí que daña. Otra que se llama la amplificación del sesgo. Si tienes este caso, que tengo la variable z como la misma de antes y x y, pero tengo una variable de confusión, veis que va la flechita desde u hasta x, desde u hasta y. Pero esa variable de confusión la he llamado u porque no es observada, no la tengo en los datos, pero afecta. El que tú no la observes no quiere decir que no afecte a la realidad. Me dice el Dagity que tengo que ajustar por ella, pero es que no puedo, porque no existe. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, no existe. Sí que existe, pero yo no la tengo medida. Simulo de nuevo y me hago un modelo en el que he ajustado solo por X y en otro en el que he ajustado por X y por Z, que sí existe, que es la de que hemos visto antes del parásito de la precisión, pero no he ajustado por U, que es una variable de confusión, pero no la tengo. Hago así y vuelvo a hacer lo mismo. Simulo y pinto. En ambos casos está sesgado. El verdadero valor, si nos vamos a cómo he generado los datos, el verdadero valor de X sobre Y es 1. ¿Vale? Está sesgado porque no he podido ajustar por la variable que no he medido. Pero si solo ajusto por X, tengo este sesgo, pero como ajuste por la otra también, la del pretreatment, tengo lo que pasa que es amplificación del sesgo.
¿vale? Entonces lo que quiero con esto, el taller era desmitificar esto porque, ojo, cómo lo venden. Te van a dar, esto es el efecto causal y tal. No, no. Enséñame el código, enséñame cuáles son tus asunciones y todo ese tipo de cosas. Y bueno, técnicas que hay es, por ejemplo, lo de identificar variables con las reglas de Peirce, uso de Dagity, propensity Score Matching, hay una librería que se llama MatchIt, que no es el Propensity Score Weighting, esto es como encontrar el gemelo. Utilizo el modelo del Propensity Score para decir, mira, pues esta gente que tiene un score parecido, pues me voy a crear una pseudopoblación en que cojo a Jesús y cojo a Francisco, que son parecidos, misma edad, yo qué sé, bueno, misma edad no. ¿Sabes? Pero voy y me creo esa pseudopoblación. En el Propensity Score Weighting pondero. Aquí es como me creo una pseudopoblación encontrando los contrafactuales de cada uno. ¿Vale? Y hay librerías en R que te lo hacen muy bien. El Inverse Probability Weighting. Luego hay los meta-learners, que es. Todo esto son técnicas, ¿eh? Ya no es lo importante, esto se aprende. Los meta-learners es por cosas ya de te ajusto el modelo de tal manera, primero solo con el tratamiento, luego lo utilizo para predecirte los del control. O sea, hay lo de G-estimación, que nos sirve tanto en frecuentista como en bayesiano. Esto es una técnica muy sencilla y seguro que lo habéis hecho sin saberlo. Tú tienes un modelo en el que ajustas, ¿no? Y ahora dices, ¿qué hubiera pasado si todo el mundo hubiera recibido el tratamiento? Pues utilizas ese modelo para predecir esa respuesta. Le cambias artificialmente a todo el mundo a los que tenían el tratamiento los dejas con un 1 y a los que tenían el control les pones un 1 también. Te da una estimación. Y ahora lo cambias al revés, todo el mundo a 0. Y restas. Eso es el G-estimation, no tiene más. ¿Vale? Lo que pasa es que los nombres son chulos. El doble robust estimation, que es un poco que combina la parte de un modelo donde meta los confusores y un propensity score weighting, de forma que se ponderan de cierta manera para que si al menos uno de los dos es correcto, te ayude a esa estimación causal. ¿Vale? Y ya voy a terminar, y esto lo voy a dejar como ejercicio, la parte del inverse probability weighting, en el que vamos a ver, aquí lo que quiero demostrar es cómo utilizando la encuesta de estructura salarial del INE, queremos responder la pregunta causal de ¿se gana más en el sector público que en el sector privado? O sea, puede ser polémica, pero hay que hacer la pregunta correcta. Lo voy a hacer lo ejecutáis luego, ¿vale? Cada uno y lo veis, está comentado. La pregunta es, ¿se gana más en el sector público que en el sector privado entre los que están en el sector de sanidad y no son doctores? Es decir, son solo diplomados en el sector de enfermería, por ejemplo, para poder acotar eso. Entonces, aquí en este ejemplo se ve cómo los pesos que te da el INE para la encuesta no te valen para responder esa pregunta causal, porque los pesos que te da el INE, ese factor de elevación, es para representar la población española. Y tú lo que quieres hacer, la pregunta causal, lo que quieres hacer es, si hubiera hecho el experimento de igualdad de condiciones, a ti te pongo en el sector público enfermero y a ti te pongo en el sector privado, ¿se gana más dónde? ¿Vale? Entonces, ese es el ejemplo. Entonces, para todo esto, yo quisiera contarles a mis antiguos compañeros cuando yo trabajaba en estudios sociales todo este tipo de cosas porque creo que pueden ayudar a responder mejor las preguntas y demás. Bueno, pues esto ya lo digo que lo dejo como ejercicio para que sí que sea tal. Recordad, aquí con WebR podéis escribir y poner lo que os dé la gana y ejecutarlo. Ya tenéis vuestra calculadora de R en el navegador o en el móvil. Pues ya está, hasta aquí. ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, bueno, sí, sí, leche, es que me falta aquí una cosa. Fíjate, aquí. Lo de las técnicas, bla, bla, bla. Esto que, oye, que yo soy bayesiano, que esto lo cuento en el bar o en el taller del año que viene. Y os pongo también en documentación los libros del Statistical Rethinking, el libro que está online de Causal Inference en R, otro libro Causal Inference Book, el de Hellman, el Book of Way y tal, ¿vale? Un poco bibliografía para eso. ¿Por allí? Tú de verdad. Pues, ¿conoces a alguien que controle de isla?
Yo conozco uno que tiene escrito un libro de eso. No lo sé. O sea, yo de hecho lo he hecho con Stan, algunas cosas, en el que he ajustado y me he saltado las reglas de PER. Mm, lo vemos. Es que lo chulo es que en bayesiano condicionar por una variable es diferente de condicionar o estratificar en frecuentista. ¿Vale? En bayesiano, al condicionar, como estoy utilizando la distribución de probabilidad entera, la conjunta, puedo condicionar por collider, puedo simular qué pasaría si hay variables no observadas y las pongo ahí, las modelas, porque un dato de una variable no observada no es más que un parámetro a estimar. Si tengo un dataset de 100 datos y tengo una variable que está missing entera, yo puedo estimar cada uno de esos 100 datos de forma con mucha incertidumbre, pero puedo estimar y ver cómo afectan. Entonces eso, en bayesiano es mucho más potente para este tipo de cosas. En el público, pero está bien, sale tanto en el público, tanto estimando con los pesos del INE, sin facilitar los pesos, pero se va reduciendo la diferencia conforme vas haciendo este tipo de técnicas. Pero se gana más en ese sector. En las encuestas de estructura salarial está muy bien, porque luego ves que sectores, por ejemplo, de altos directivos y ese tipo de cosas, en el privado se gana mucho más, hay muchas diferencias por provincia, no es lo mismo Madrid que Sevilla, o sea, cambia muchísimo. Y luego también se ve súper curioso porque el tipo de contrato, si es parcial o es completo, la edad, los que están en el sector público suele ser gente ya con mucha más edad. ¿Por qué? Porque cuando te empiezas a curar de enfermero, pues te das por donde puedes, hasta que apruebas la oposición, pues pasa un tiempo. Entonces pasa. Pues también influye eso, la edad, consolida, ya tienes una cosa tal, puedes ganar más dinero. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Con cuidado, ¿no? ¿Mm? Cuidado. Bueno, lo dejo así. Es que no sé si te lo han grabado al final. Estamos en la REU, está grabando Ah, ahora mismo, vale, lo que vale. estamos compartiendo pantalla. Vale, pues espérate, si yo ejecuto esto, Sí, eso ya se está viendo, ¿eh? por eso, pues ya me arrancas. Vale. Sí, muy bien. Tenéis aquí el QR de mi presentación y del código R, ¿vale? Que voy a ir, que lo vamos a ir viendo. Pero bueno, luego lo subiré también al repositorio que ha dicho José Luis, ¿vale? Y si no, luego pues me pedís el QR por ahí tomando un café y ya os lo doy, ¿vale? Bueno, primero agradeceros que hayáis venido a este taller. Incluso los que habéis venido a ver a José Luis ya os quedáis aquí por no levantaros. Y por supuesto, gracias a la universidad. Y no somos, aunque llevamos la misma camiseta, no somos ni hermanos ni nada, ni gemelos tampoco, nos parecemos mucho, pero no. Y bueno, mi nombre es Jesús Herrán, trabajo en GEICAM, que es una fundación sin ánimo de lucro, que es el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. ¿Vale? Somos una fundación atípica dentro de lo que es la investigación en España, porque somos una fundación privada, fundamentalmente porque hacemos ensayos clínicos, ¿vale? Entonces, para hacer ensayos clínicos, pues conviene ser una CRO, certificada como CRO, ¿vale? Y tener todo este tipo de cosas, ¿vale? Y dentro de GICAN yo me dedico, somos un grupo de bioestadísticos y yo me dedico fundamentalmente a lo que sería el análisis de datos genéticos
con el departamento de translacional, ¿vale? Una vez que hacemos un ensayo clínico, luego hay unas fases que tratamos de buscar, pues dentro de la información genética que tenemos, mutaciones en genes, expresión de genes, proteínas, etcétera, etcétera, tratar de localizar a qué paciente realmente un tratamiento le va a beneficiar, ¿vale? Es decir, un poco también dentro del mundo de la medicina personalizada, ¿vale? Entonces yo me dedico más a analizar esos datos. Yo no suelo analizar lo que son los ensayos clínicos directamente. Bueno, esto es un poco el índice. Voy a dar, a ver, yo me había preparado esto para 2 horas y porque antes los talleres se daban para 2 horas y entonces no me va a dar tiempo, ¿vale? Entonces voy a ir muy rápido, pero lo bueno es que la presentación la he dejado entera, ¿vale? La tenéis a vuestra disposición, pero me voy a ir saltando muchas cosas, ¿vale? Voy a dar una pequeña introducción a análisis de datos de supervivencia o datos censurados. También voy a hablar un poquito de tidy model, va a ser quizá lo que se vaya a quedar más cojo. Pero bueno, por aquí hay mucho código y os trataré de contar las cosas más importantes, que es la filosofía de tidy models, ¿vale? Luego ha habido cosas incluso que las he pasado como anexo, que ni siquiera las vamos a ver. Y yo básicamente lo que quiero es un poco plantear esta presentación, de decir, vale, yo soy analista de datos, tengo unos datos de supervivencia, datos censurados, ¿cómo lo analizo con tidy models? ¿Vale? Pero un punto desde el punto de vista del analista, ¿vale? No tanto del programador. Y básicamente lo que voy a hacer va a ser 2 modelos, un ElasticNet con regresión penalizada y un Random Forest, ¿vale? Pero para explicar Random Forest, pues también creo que conviene que sepáis bien lo que es un árbol de supervivencia, ¿vale? Bueno, aquí hay un montón de links, ¿vale? Sobre todo de tidy models, ¿vale? Estos son, digamos, de tidy model. Estos ya son más de datos censurados. Y aquí un poco los 2 modelos que voy a aplicar, ¿vale? Que es el GLMNet y el PartyKit, ¿vale? Y este es el ejemplo que vamos a ver, ¿vale? Este es un ejemplo clásico, está en el libro de Hosmer, ¿vale? Que es un libro clásico de análisis de supervivencia. Y es un ejemplo, pues tenemos 500 pacientes, ¿vale? Han ingresado en un hospital cuando les ha dado un infarto de miocardio y se les hace un seguimiento hasta que fallecen, ¿vale? Queremos saber cuáles son los factores de riesgo, ¿vale? Para que un paciente fallezca antes o fallezca después, ¿vale? Entonces, esto es un caso típico de análisis de supervivencia de datos censurados porque la variable respuesta es el tiempo hasta que sucede un evento, ¿vale? Aquí el evento es el fallecimiento del paciente, ¿vale? Y fijaros que eso, que también es algo que los que estamos acostumbrados a trabajar con esto, hay que ponerlo en 2 variables. Es decir, nosotros tenemos 2 variables. Una que nos dice si el paciente ha fallecido o no, ¿vale? Y otro donde medimos el tiempo hasta que ha fallecido. Pero a los que no han fallecido, es a lo que llamamos las observaciones censuradas. Afortunadamente hay gente pues, que sigue viviendo mucho tiempo, ¿vale? A eso lo que hacemos es hacerles un seguimiento, ¿vale? Y tenemos constancia del tiempo que ha seguido vivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay 2 variables, una que llamamos status, ¿vale? Tiene el evento sí o no, y otra donde empaquetamos el tiempo, que es tiempo cuando se ha producido el evento o tiempo censurado, tiempo de seguimiento, ¿vale? Y luego tenemos una serie de factores de riesgo, ¿vale? Pues bueno, que si es hombre, sexo, el ritmo cardíaco, el índice de masa corporal, ¿vale? Bueno, que si tenía enfermedad cardiovascular anterior, si tiene fibrilación arterial, ¿vale? Shock cardíaco, si tuvo complicaciones cardíacas justo en el momento del ingreso, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros que son todo variables que ya están como variables dummy, 0 y 1, ¿vale? Tampoco me voy a centrar mucho en lo que es el preprocesamiento de datos, ¿vale? Esto es un poco lo que he explicado antes. Tenemos 2, la variable respuesta aquí tiene 2 componentes, ¿vale? Y este es un ejemplo clásico también que podemos siempre para distinguir los 2 tipos de observaciones que tenemos, ¿vale? Esto, las X, son que se le ha producido el evento y nosotros en un análisis de supervivencia siempre lo que hacemos es comenzamos el estudio, estamos durante un tiempo reclutando pacientes, ¿de acuerdo? Los estamos observando si se le ha producido el evento o no se le ha producido, sabemos que estaba vivo y en un determinado tiempo cortamos, ¿vale? Decimos, vamos a cortar aquí, llevo ya 10 años tomando datos, corto y analizo, ¿vale?
Entonces también hay censuras de gente pues, que nos ha desaparecido. Esto es típico de gente pues, que a lo mejor se ha cambiado de provincia, le seguimos aquí sabemos que estaba vivo y de pronto ya no sabemos nada de ese paciente, ¿vale? Y otros son censuras porque al terminar sabemos que todos esos estaban vivos, ¿vale? Bueno, el objetivo en el análisis de supervivencia de datos censurados es estimar la función de supervivencia, ¿vale? Que es la probabilidad de que un individuo sobreviva durante un tiempo superior a t, ¿vale? Se suele representar con una curva Kaplan-Meier de este tipo. Y fijaros que esto ya lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación, nos va a complicar bastante la vida, ¿vale? Porque esto es la supervivencia en todos los tiempos, ¿vale? En todo el rango del tiempo. Es decir, nosotros lo que vamos aquí a estimar, esto es puramente descriptivo, es que la probabilidad de sobrevivir más de 20 meses pues es un 75%, más de 40 pues es un 70%, más de 60, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los datos censurados se suelen modelar con la regresión de Coase, ¿vale? El modelo de regresión de Coase no modela la supervivencia, que es lo que estamos nosotros interesados, sino lo que modela es la función de riesgo, ¿vale? La función de riesgo es el riesgo instantáneo de que se produzca el evento justo en este momento, ¿vale? Y la predecimos durante todo el tiempo, durante todo el rango del tiempo. X sería una serie de variables predictoras que estamos metiendo en el modelo, ¿vale? Es decir, cuál es la probabilidad de fallecer en el tiempo 5, en el tiempo 10, para un individuo con estas características, ¿vale? Este modelo es muy popular porque tenemos el hazard ratio que compara el riesgo de dos grupos, ¿vale? Y es muy importante que seamos conscientes que este modelo, y también lo vamos a ver con gráficos, poco a poco luego, pues sigue lo que llamamos el principio de riesgos proporcionales. Esto quiere decir que si un individuo tiene 2 veces más de riesgo de fallecer que otro con otras características, ese 2 veces más es justo en el momento de ingresar en el hospital, una hora después, un día después, una semana después, un año después, 5 años después. Esa cantidad de 2 veces más, ese hazard ratio de 2 veces más, es constante a lo largo del tiempo. Y eso es un supuesto que tiene o no que cumplirse del modelo de regresión de Coase, ¿vale? En datos censurados, lo que tenemos, por tanto, la variable respuesta es el tiempo hasta que ocurre el evento. Las predicciones que nos van a dar los modelos son toda la función de supervivencia para cada individuo, es decir, cuál es la probabilidad de fallecer al año, a los 5 años, etcétera, etcétera. Y en los modelos de regresión también vamos a tener lo que es el predictor lineal, ¿vale? Y como medidas de capacidad predictiva, la más importante y la que siempre hemos utilizado es el C-index, que es un índice de concordancia, pero además hay otras medidas que Tidymodel añade, que están muy bien, que son lo que llamamos las medidas dinámicas de rendimiento predictivo, ¿vale? Tenemos el AUC de la curva ROC y el Braille Score, ¿vale? Que nos permiten, además, calcularlas en el momento del tiempo que queramos, ¿vale? Bueno, el predictor lineal es la parte del modelo de Coase que tenemos aquí en la exponencial, ¿vale? Y fijaros que es la ventaja que tiene, es decir, a partir de esta función de riesgo, nosotros podemos estimar toda la supervivencia en todo el rango del tiempo. Pero trabajar con una curva siempre es complicado. Sin embargo, el predictor lineal, lo bueno que tiene es que es una cantidad única. Yo cojo aquí los coeficientes, cojo las características en los predictores de esa observación y aquí obtengo un número, ¿vale? Eso es lo que es el predictor lineal, que le llamamos el risk score. Y es muy importante también que tengamos claro que si el valor del predictor lineal es alto, ¿vale? Quiere decir que el riesgo es alto. A mayor predictor lineal, peor supervivencia, ¿vale? Hay una relación inversa, ¿vale? Esto es importante por lo que veréis, porque luego Tidymodel no lo va a cambiar, ¿vale? Entonces, esto es lo que siempre que nosotros hemos manejado este tipo de datos,
Esto lo tenemos muy claro. A mayor riesgo, peor supervivencia, ¿vale? Bueno, esta es la parte que más me voy a saltar. Esto es un poco, bueno, la idea de Tidy Model. ¿Vale? Es un conjunto de paquetes de R diseñados especialmente para la construcción de modelos predictivos, ¿vale? Está y sigue un poco la filosofía de Tidyverse, ¿vale? Esto tampoco os asuste mucho porque yo no sé mucho Tidyverse y ya me manejo bastante bien con Tidy Models, ¿vale? Lo importante es el uso del pipe, ¿vale? Del tubo para encadenar funciones, básicamente, ¿vale? Tidy Models son muchos paquetes y esto es el cuerpo base, ¿vale? Ellos lo que han hecho básicamente, aquí os describo cada uno, lo que ellos han separado es en las distintas funciones de la construcción de los modelos, las unen en un paquete nada más, ¿vale? Y esto de luego a ellos les facilita el mantenimiento, ¿vale? La pregunta es, vale, yo quiero hacer análisis de supervivencia, cargo Tidy Models, ¿tengo que hacer algo más? Sí, lo único que tengo que hacer es cargar otra nueva librería que se llama Sensores. Sensores es una extensión del paquete parsnip que dentro de Tidy Models es el que tiene todos los modelos, ¿vale? Tanto de regresión como de clasificación. Entonces, al cargar sensores, estamos añadiendo modelos que permiten modelar datos censurados, ¿vale? Y es lo único que hay que hacer. Excepto que también hay que cargar la librería Survival, sabéis que viene con el R base, y al menos a mí me pasa, normalmente instalo R, tengo Survival y se me queda por ahí, ¿vale? Se aconseja reinstalar Survival para tener la última versión. Yo tuve por aquí un problemita, no me acuerdo cuál, y al reinstalar Survival ya se soluciona, ¿vale? Bueno, hay una parte también que me voy a saltar. Me interesa más llegar al tema de datos, ¿vale? Que veamos los datos censurados y que veamos los problemas que tienen, ¿vale? El preprocesamiento de Tidy Models está muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Se utiliza con un paquete que se llama Redsite y lo único que se va haciendo es decir, ¿vale? Con step, funciones del tipo step, todo lo que quieres hacer, ¿vale? Y veis aquí, pues, que hay cosas que nos suenan a todos. Yo lo que quiero es normalizar mis datos. Quiero hacer unas transformaciones de box host para que sean simétricas. Quiero, con el step core, quitar algunas variables que están muy correlacionadas y que me pueden dar problemas, ¿vale? Puedo utilizar las PCA o las PLS en lugar de las variables originales, ¿vale? El ZV y el NZV quitan variables de estas categóricas que realmente casi todas las observaciones son de la misma categoría. ¿Para qué quiero esa variable? Con esto se puede quitar. Con Step Dummy podemos crear variables dummy, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, esta me la salto. Y bueno, este va a ser un poco el esquema que vamos a seguir. Esto está copiado del libro de Tidy Modeling con R, ¿vale? Y este es un esquema clásico de una técnica de Machine Learning utilizando técnicas que tienen parámetro, ¿vale? Vamos a coger todos los datos, vamos a crear una muestra de training y una muestra de testing, que a mí me gusta decir siempre que yo la muestra de testing la guardo en un cajón y no la saco hasta el final, ¿vale? Y luego sobre la de training vamos a crear una validación cruzada, ¿vale? Para optimizar los parámetros de los modelos. Bueno, RSample es el paquete de Tidy Model que se encarga de hacer estas cosas de separar en sus muestras, ¿vale? Initial Split, que es la que vamos a utilizar para crear training y testing. Y luego vamos a utilizar aquí la validación cruzada con esta función que es la vfold-cv, ¿vale? Veis que tenéis también pues, la variación cruzada de Monte Carlo, tenéis el bootstrapping, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, empiezo cargando Survival, cargo Tidy Model. Fijaros que aquí ya me aparecen todos los 8 paquetes esos básicos de Tidy Model, pero me carga también algunos de Tidyverse, ¿vale? Carga el dplyr, el tibble, bueno, el ggplot, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo aún así cargo Tidyverse porque luego siempre hay algo que aquí no está, ¿vale? Y cargamos sensores, ¿vale? Y ya está. Smooth HR es porque el fichero de datos está aquí y el surminer porque los gráficos de Kaplan-Meier con el ggplot están aquí, ¿vale? Cargo los ficheros, selecciono las variables, ¿vale? Hay 500 variables, 15,
poca cosa, ¿vale? Y luego recuerdo, bueno, esto lo paso a meses, el tiempo, y os recuerdo que la función sur en R base es la que empaqueta las dos variables que definen la variable de respuesta en datos censurados, ¿vale? El tiempo y el estatus, ¿vale? Initial split es la función de tidymodels, ¿vale? Que nos divide la muestra en training y testing. Yo le estoy diciendo 70% de los datos me los vas a pasar a training, ¿vale? El resto, 30%, va a ser testing. Y además me vas a hacer un remuestreo estratificado por la variable fstat, que es la variable evento, ¿vale? La que me dice si ha fallecido o no ha fallecido, para tener repartidos los eventos tanto en training y testing, ¿vale? Initial split lo único que hace es una especificación de la partición, ¿vale? Y con la función training y testing se crean los data frame que realmente contienen los datos de training y los de testing, ¿vale? Yo siempre tengo también la costumbre, a continuación, una vez que he hecho esto, borro el fichero de datos donde está todo junto, ¿vale? Y así no cometo errores, ¿vale? Aquí creo una variable, los que sepáis el estimador de Kaplan-Meier se estima en todos los tiempos de supervivencia donde se ha cometido algún evento, ¿vale? Donde se ha producido algún evento. Entonces, en esta variable all time survival, ¿vale? Creo todos esos tiempos, ¿vale? Esto va a ser para luego estimaciones y crear gráficos y tal, ¿vale? Y creo una variable que se llama survar, donde empaqueto esas dos variables respuesta, ¿vale? La variable del tiempo y del estatus, ¿vale? Esto es un consejo que te hacen desde tidymodels, ¿vale? Para, bueno, para que luego todo sea más fácil, ¿eh? Entonces creo una variable que es realmente mi variable de respuesta, ¿vale? Survar. Creo también el esquema de remuestreo para luego optimizar los parámetros con una validación cruzada de 10 particiones y además le digo que el proceso me lo repita 2 veces, ¿vale? Para que tengamos también un poco claro el ejemplo que estamos tratando, con ggsurplot dibujo la Kaplan-Meier, ¿vale? Y aquí hay una cosa que es muy importante que tengamos también claro. Esta es la supervivencia descriptiva de toda mi muestra, que es la mediana de supervivencia, ¿vale? La mediana de supervivencia, en este caso, es 53,4 meses, ¿vale? Me voy aquí y esto está en 53,4. Es en el tiempo en el que el 50% de los pacientes sigue vivo, ¿vale? Esto es una medida muy, muy intuitiva, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando hablo con oncólogos, a ellos les gusta decir, ¿vale? Con este nuevo tratamiento hemos alargado el tiempo de progresión 2 meses, ¿vale? Es decir, la diferencia entre la mediana de un grupo y la mediana del otro sería 2 meses, ¿vale? Pero tiene un problema muy grande, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, y es que esto es un único punto en la curva. Es decir, estás resumiendo una curva, toda una experiencia en el tiempo de supervivencia en un único punto, ¿vale? Yo he visto de todo ya, curvas que van muy pegadas, y luego en la mediana parece que una adelanta a la otra y luego se vuelve, ¿no? Cuando no hay diferencia entre tratamientos, pero sí en las medianas. Y justo lo contrario, dos curvas que van muy separadas, y da la casualidad que cuando se acercan a la mediana se juntan y luego se vuelven a separar, ¿vale? Es un poco engañoso, ¿vale? Y además nos va a dar muchos problemas. Bueno, el paquete PyResNet es el que crea en tidymodels los modelos y tiene dos parámetros, básicamente. Uno es el engine, que es el motor, que es el paquete de R o la función de R que realmente estamos llamando. Y mode es el tipo de variable respuesta. Normalmente es clasificación o regresión, pero al cargar sensores tenemos un tercer tipo que es regresión censurada, ¿vale? Bueno, y esta yo creo que es muy importante, ¿vale? Es decir, vale, y yo con tidymodels, con datos censurados, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues esto es lo que podemos hacer, ¿vale? Es decir, estas son las funciones que tidymodels ha incorporado
para datos censurados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la regresión de Cox, ¿vale? La función es proporcional al azar y podemos hacerla de dos formas. Con Survival es con la regresión de Cox de toda la vida, la función Cox-PH, ¿vale? Y con GLMNet es el paquete que además utilizamos todos para hacer regresión penalizada, ¿vale? Tenemos también árboles de supervivencia que los hace con rpar, ¿vale? Y PartyKit, también dos paquetes clásicos, ¿vale? Y Random Forest lo hace con los árboles que crea PartyKit. Y bueno, este es también un paquete RSF, es de Random Survival Forest, ¿vale? La A no sé lo que es y la O es de oblicuo, ¿vale? Hace lo que se llaman árboles oblicuos, que no crea rectángulos, sino puede crear rectas para separar regiones en el espacio, ¿vale? Luego aquí hay una serie de... Yo esto no lo suelo utilizar, ¿vale? Tampoco me da tiempo más a hacer más cosas. Hay regresiones paramétricas, ¿vale? Que están en Survival y luego pues regresiones de estas con regresiones flexibles no paramétricas, ¿vale? Y luego tenemos aquí también pues Bagging y Boosting, que también son dos clásicos, técnica de Machine Learning, ¿vale? Pues que la hace con RPAR o MBoost, ¿vale? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues yo a lo largo de mi experiencia analizando datos, con esto tengo más que de sobra, ¿vale? Es decir, aquí redes neuronales para datos censurados no existe. Por supuesto que hay artículos, hay alguien que ha hecho algo, pero no existe. Software Vector Machine, igual, no existe, ¿vale? A nivel práctico, nadie hace ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces aquí yo creo que tenemos suficiente, ¿vale? Yo lo único que he hecho a lo mejor es algún engine, en falta algún engine, ¿vale? Por ejemplo, para Random Forest utilizamos mucho un paquete que se llama Random Forest SRC, ¿vale? Bueno, pero no tanto, digamos, estas técnicas están bien cubiertas. Y luego hay aquí una parte a la derecha que es muy interesante, que esto nos dice, vais a ver que cuando nos pongamos a hacer modelos, que nos proporciona los modelos de Tidy Model como predicciones para cada una de las observaciones. Entonces, fijaros que aquí en todas está el time y el survival, ¿vale? Survival es toda la función en el tiempo para cada observación. Time es el tiempo predicho para que suceda el evento, ¿vale? Y luego predictor lineal, pues solamente tienen los modelos de Cox, ¿vale? Solamente tenemos los modelos de Cox, ¿vale? Los modelos que están formulados de esta manera, ¿vale? Y luego hay aquí una serie de cosas que no sé bien lo que es. Aquí tenéis las técnicas, aquí tenéis las funciones y cada uno con sus parámetros, ¿vale? Estos son los parámetros típicos de regresión penalizada. Penalty, que es la penalización lambda, ¿vale? Y mystery, que es la mezcla entre alfa, es lo que llamamos siempre el alfa, que es la mezcla entre una right regression o un modelo de lazo, ¿vale? Aquí tenéis los árboles de decisión, trip deep, la profundidad del árbol, sabéis desde el nodo de arriba hasta el nodo de abajo, min n, el mínimo número de observaciones en cada nodo terminal, ¿vale? En Random Forest tenemos trees, que es el número de árboles, ¿vale? mtry es el número de variables que ensayamos en cada nodo, etcétera, ¿vale? Nombres sencillos, que esto también es una cosa que está muy bien de Tidy Models, nombres sencillos, intuitivos, y luego si aquí aparece 3D, pues aquí aparece 3D y aquí aparece 3D, ¿vale? Pues estas son funciones que iremos viendo poco a poco, son las funciones generales para ajustar modelos, para hacer la optimización, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que serían, ¿cuáles son nuestras medidas de capacidad predictiva de un modelo de análisis de supervivencia, ¿vale? Entonces tenemos el C-index, suele ser la medida de concordancia más extendida, ¿vale? Tiene una interpretación parecida a lo que sería el AUC de la curva ROC, ¿vale? En ese sentido. Es decir, un 0,5 sería un modelo que no predice nada y un C-index de 1 sería el modelo perfecto, ¿vale? Entonces, el C-index, siempre que lo hemos calculado a partir del predictor lineal de un modelo de Cox. ¿Por qué? Porque necesitamos un número único que nos resuma el riesgo, ¿vale? Para un individuo. Y eso lo tenemos claramente definido en el predictor lineal, ¿vale? Entonces, el C-index es un
índice de concordancia y lo que hacemos es, vamos intentando comparar todas las parejas de nuestro modelo para ver si el modelo acierta o no acierta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estamos en esta situación, la observación A falleció en este momento y la observación B o bien falleció en este tiempo o le estuvimos siguiendo durante todo este tiempo, ¿vale? Es decir, B tiene mejor supervivencia que A, ¿vale? Entonces, si el predictor lineal del modelo nos dice que el riesgo de A es mayor, pues quiere decir que ha acertado, ¿vale? Sería una concordancia. Pero si el modelo nos dice que el que tiene más riesgo es B, más riesgo que A, pues el modelo ha fallado, ¿vale? Porque el individuo A, ¿vale?, ha fallecido antes, ¿vale? Lo que se hace es establecer todas las comparaciones, ¿vale? Y luego pues se divide. Hemos acertado 700, y hemos establecido 900 comparaciones, pues 700 dividido entre 900, ese es el C-index, ¿vale? Y luego hay comparaciones que no se pueden establecer. Cuando el tiempo menor es una observación censurada, nosotros no sabemos si este individuo va a fallecer aquí o aquí. No sabemos si va a fallecer antes que el B, ¿vale? Por lo tanto, esta comparación no se puede establecer, ¿vale? Y luego las dos medidas que incorpora Tidy Models, ¿vale? Que bueno, hay paquetes de R que también lo hacen, es medidas para evaluar lo que llamamos medidas dinámicas porque las evaluamos en un tiempo concreto, ¿vale? Es decir, yo establezco aquí un tiempo de evaluación, lo fijo, ¿vale? Un año, por ejemplo, y quiero saber cuál es la capacidad predictiva de mi modelo para predecir muertes a un año. Y como puedo fijar un año o dos o tres, ¿vale? Puedo poner todos los tiempos que quiera, por eso llamamos una medida dinámica, ¿vale? Básicamente la idea es crear una variable binaria que sea evento, no evento, ¿vale? Evento, no evento, en este tiempo de evaluación. Y pasa un poco como lo que hemos visto antes. Si ha fallecido antes sería un evento, ¿vale? Si ha fallecido después o lo hemos seguido un tiempo de observación más largo, pues aquí sería un no evento en este tiempo, ¿vale? Y luego hay una serie de observaciones que, como no sabemos lo que va a pasar, son observaciones que le llamamos observaciones ambiguas y que no entran en la evaluación de estas medidas en este tiempo. No sabemos si esta paciente va a fallecer justo aquí o a continuación, ¿vale? Como tenemos una variable binaria, pues podemos utilizar las medidas de capacidad predictiva de las variables binarias. Tenemos, bueno, aquí se explica un poco más cosas, ¿vale? Pero prácticamente lo que hacemos es el auce de la curva ROC, ¿vale? Y otra medida que es el Bray Score, que es una medida de lo que llamamos calibración, que es una especie de ROC cuadrático medio. Vemos aquí. Codificamos la clase como 0, 1, evento sí o no, y tenemos la probabilidad de que sea la clase 1, ¿vale? Lo que queremos saber es cómo de cerca, es decir, un modelo que será regular será, dice, sí, ha acertado, pero le ha dado una probabilidad de ser la clase 1, que es de la clase 1, pero le ha dado 0,51 y 0,49 es de la clase 0. Claro, yo prefiero un modelo bien calibrado, que es lo que valida el Bray Score, es que me la asigna la clase 1, si es de la clase 1, pero que además me diga que el 90% de posibilidades es que sea de la clase 1, ¿vale? Eso quiere decir que las probabilidades están bien calibradas, ¿vale? Estas son las funciones para hacerlo, ¿vale? Y bueno, los modelos de regresión penalizados, básicamente lo que se hace es maximizar la función de probabilidad, la verosimilitud parcial, que es lo que se hace en COS, pero poniéndole una condición, ¿vale?, sobre los beta, ¿vale? En problemas de alta dimensionalidad o en problemas de colinealidad, los betas, los modelos de regresión de COS, al igual que el lineal o la regresión logística, son muy inestables y sostienen unos betas y unos errores estándares muy grandes, ¿vale? Entonces, poniendo una penalización sobre la suma de los coeficientes, es decir, obligamos a que la solución que nos proporcione la regresión sea con unos betas pequeños, ¿vale? Si utilizamos la norma 1, este sería el modelo de Lasso, valores absolutos, la suma de los beta en valor absoluto, y la Rice Regression es la suma de los beta al cuadrado, ¿vale? Y luego está ElasticNet, ¿vale?
que nos permite jugar con unas penalizaciones intermedias, ¿vale? Y hay un parámetro alfa que dice la penalización, si alfa es igual a 1, sería la penalización del ASO, porque esto sería un 0, y si alfa es 0, sería la raíz regresión, ¿vale? Porque este término sería 0, ¿vale? Y podemos jugar con valores intermedios, ¿vale? En regresión penalizada, por tanto, tenemos dos parámetros a tunear en nuestro proceso de optimización. Alfa, qué cantidad de peso quiero que sea del ASO o de raíz regresión, y luego la penalización. Quiero meter una penalización muy grande a los beta, o sea, a los beta grandes o no, ¿vale? Bueno, ¿cómo se construye? Esto es como una pequeña guía. A mí a veces, aunque luego haces cosas distintas, pero me gusta tener una lista de las cosas que tengo que hacer, ¿vale? Vale, yo voy a ajustar un modelo con Tidy Models. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Lo primero es muy obvio, que es cargar las librerías y lecturas de datos, ¿vale? Luego, tengo que hacer dos cosas, ¿vale? Tengo que fijar mi preprocesamiento de datos, ¿vale? ¿Qué quiero hacer con los datos antes de ajustar un modelo? Tengo que decir qué modelo quiero, ¿vale? Especificaciones del modelo. Y luego un paso muy importante en Tidy Models es que estas dos cosas, el preprocesamiento y el modelo, lo empaqueto en un workflow. El workflow me integra todo lo que yo haya puesto aquí y aquí, ¿vale? Esto sería como el tercer paso. 4, que ya la tengo antes, ya la he hecho antes, las especificaciones de la técnica de remuestreo que voy a crear. Yo le he dicho, voy a optimizar parámetros repitiéndome 2 veces la variación cruzada de 10 particiones, ¿vale? Eso ya lo he hecho antes. Y luego quiero también especificarle qué parámetros quiero que me explore dentro de esos parámetros. Por ejemplo, aquí sería lambda y alfa, ¿vale? Una vez que tengo, digamos, estas 5 cosas, lo que hago ya es ejecutar la función de optimización de parámetros, luego ajusto el modelo final con los parámetros óptimos, con los que yo he elegido, ¿vale? Y luego ya evalúo el modelo en testing. Saco mi muestra que la tenía en el cajón y entonces ahora ya testing sí la utilizo para calcular las predicciones y las medidas de capacidad predictiva, ¿vale? Otra cosa que también es muy importante en Tidy Models es que permite paralelización. Como estoy haciendo una optimización de parámetros con una variación cruzada, todas esas carpetas son independientes y las puedo estar ajustando en paralelo, ¿vale? Para utilizar paralelización en Tidy Models lo único que hay que hacer es esto. Cargar las librerías do.mc si estás en Linux o do.parallel y declarar el número de clúster que quieres que hagas, ¿vale? Es así de sencillo. Una vez que haces esto, ya te olvidas, ¿vale? Bueno, primer paso, ¿vale? Era crear el preprocesamiento. Yo no tengo tiempo aquí de hacer preprocesamientos más complicados, pero sí es verdad que al hacer regresión penalizada, necesito que las variables estén normalizadas, porque ese sumatorio de betas o ese sumatorio de betas al cuadrado, los betas dependen de las unidades de cada variable, ¿vale? Entonces, en ese sumatorio de betas van a contar las variables según sus unidades, ¿vale? Entonces, tengo que homogeneizar todas las variables para que el peso en ese sumatorio sea igual, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es una normalización, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea lo que se llama una receta? Recite significa receta, ¿vale? Tiene dos pasos, ¿vale? Recite, primero hago una declaración. Esto es una declaración, es una fórmula de R, pero lo tenemos que entender como una declaración. Mi variable respuesta es survar y todas las demás variables del dataframe xxtrend son predictores, ¿vale? Además, a esto, aquí meto el py, le quiero que me normalice. ¿Qué me va a normalizar? Pues todos los predictores numéricos, ¿vale? Y funciones de estas, Tidy Model tiene muchas. All predictor, all nominal predictor y cosas de este tipo son muy fáciles, ¿vale? De manejar, ¿vale? Esto no hace nada, lo único que hace es una declaración de principios, ¿vale? Es decir, esto es lo que yo quiero hacer. Siguiente paso, voy a decir qué modelo quiero utilizar, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un proporcional hazard, modelo de riesgos proporcionales, que me lo haga con el set engine
que me lo haga con la función glmnet del paquete glmnet, ¿vale? Y además, esto es un ejemplo de regresión censurada. El tipo de variable respuesta es una regresión censurada. Además, hay dos parámetros que son penalty y mystery, ¿vale? Y quiero que me los tunee. Yo podría meterle aquí ya un valor fijo. Si yo quiero lasso, ¿vale? Mystery igual a 1, ¿vale? Pero no, quiero que también me lo tunee, ¿vale? Empaqueto en un workflow que llamo vflow esos dos pasos, ¿vale? La normalización y el modelo, ¿vale? Y además le digo, vale, pues mira, voy a crear el grid de parámetros a normalizar, a tunear, ¿vale? Digo, pues mira, penalty me vas a coger 50 y mystery me vas a coger 6. De tal manera que voy a probar con alfa igual a 0, 0,2, 0,4 y 1, ¿vale? Etcétera, etcétera. En total tengo 300 combinaciones. 50 por 6, 500, ¿vale? Y ahora ya llego y lo único que hago es tunear con TuneGrid, ¿vale? Y aquí fijaros que ya está todo. Le digo al workflow, ¿vale? Que incluía el preprocesamiento y el modelo, el glmnet, ¿vale? Me lo vas a tunear en la partición de validación cruzadas que hice aquí, en CVSplit, con el grid que te acabo de definir, ¿vale? Y además me vas a calcular, dentro de todo ese proceso, me vas a calcular el Concordance Survival, que es el C-Index, me vas a calcular el Bright Score, el Bright Survival, y el Rock AUC Survival, la curva Rock, en el tiempo 12. ¿Vale? Es decir, quiero saber cuál es la capacidad predictiva de mi modelo a un año. ¿Vale? Para detectar muertes a un año. Luego, además, con este control, le puedo decir que me salve todas las predicciones que está haciendo en todo este proceso de validación cruzada. ¿Vale? Bueno, este es un típico gráfico de todos los parámetros, ¿vale? Que está muy bien. Con Collect Metric me muestra todos los que ha hecho. Fijaros que tiene 900, son 300 parámetros que me ha validado y además me está dando 3 medidas. El Bright Score y el AUC al tiempo 12, ¿vale? Y el C-Index, ¿vale? Que el C-Index es general, ¿vale? Tengo una función que por supuesto es muy importante, que es el show best. Muéstrame los mejores, ¿vale? Pero los mejores, ¿por qué? Porque me has metido 3 métricas, ¿vale? Bueno, pues quiero los mejores con Concordance Survival, ¿vale? Con el C-Index, ¿vale? Entonces me dice que el mejor modelo es el que tiene un penalty de 0,153 y una mystery de 0,2, más cerca de la raíz regresión, ¿vale? Y luego además lo que le puedo decir, ¿vale? Esto es que me los muestres, pero yo quiero que me los selecciones, ¿vale? Seleccióname esos parámetros, ¿vale? Si hago un show best, pero con la otra medida, pues me salen otros modelos. Los mejores modelos para el C-Index no tienen por qué ser los mejores modelos para el AUC, ¿vale? Y luego para ajustar el último paso sería ajustame ya el modelo con esos parámetros, ¿vale? Porque Tidy Model, no sé si acordáis que Caret, por ejemplo, sí ajustaba el modelo con los parámetros óptimos. Aquí no, aquí hay que hacerlo después. Eso se dice, hay que crear un workflow y ajustar ese workflow, ¿vale? Ese workflow dice, ahora me vas a crear, finalízame el workflow cogiéndome los mejores, selecciona el best por el C-Index, ¿vale? Y luego lo ajustamos. Fit, ahora coge ese modelo y me lo ajustas en XXtrain, ¿vale? Que era la muestra de training. Bueno, me salto esto un poquito, ¿vale? Y ya voy a predecir. Quiero predecir en testing, ¿vale? Voy a predecir con el predictor lineal, ¿vale? Es simplemente predíceme con ese modelo que me has ajustado con los parámetros óptimos en testing, ¿vale? Voy a predecir el predictor lineal y el time, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando yo veo aquí qué es lo que me proporciona como el predictor lineal, me da aquí, ¿vale? Por esta observación es 0,92, ¿vale?
Si yo me voy a las predicciones que me hace el GLMNet, ¿vale? Que es el verdadero predictor lineal, el que está en la exponencial de modelo de Cos, me lo da como 0,92, pero cambiado de signo, ¿vale? Es decir, lo que hace Tidymodel, ¿sabéis? Lo que os estaba contando es que había una reacción inversa. A mayor riesgo, peor supervivencia, ¿vale? Tidymodel le cambia el signo para que ahora tengamos una relación proporcional. Es decir, a mayor predictor lineal que me está proporcionando Tidymodel, a mayor predictor, mayor supervivencia, ¿vale? Para que sea una reacción positiva, ¿vale? Esto es simplemente saberlo, ¿vale? Y saber manejarse, ¿eh? Y luego el time es una cosa que a mí me resulta un poco incómoda porque yo nunca me ha gustado, ¿vale? Esto de predecir es difícil de interpretar. El tiempo en que se va a suceder el evento, ¿vale? Te está prediciendo cuál es el tiempo en que te vas a morir, ¿vale? Entonces yo eso tipo de cosas no lo veo muy intuitivo, ¿vale? En cualquier caso me da igual porque hay una relación lineal entre el predictor lineal y el predictor del tiempo en el que va a ocurrir el evento, ¿vale? Y para calcular el C-index, ¿vale? En testing me da igual utilizar uno que utilizar el otro. Tendríamos un testing, un C-index en testing de 0,75, ¿vale? Y luego tengo aquí, ¿vale? Puedo también decirle que me calcule todos los tiempos, ¿vale? Que yo quiera, ¿vale? Digo, calcúlame entre 6 y 60 meses en saltos de 6, ¿vale? Esto es mucho código de R y de Tidymodel y está aquí, ¿vale? Entonces, esto, con esto de aquí, lo que me permite es calcular, por ejemplo, el Bray score en todos estos tiempos, ¿vale? Puedo hacer una gráfica, ¿vale? El Bray score, cuanto más pequeño, mejor, ¿vale? Esto quiere decir que en estos tiempos, más o menos, tiene una buena capacidad predictiva y luego es muy mala, ¿vale? Puedo hacer esto con el AUC y obtengo unos resultados muy parecidos. El AUC lo conocemos más, ¿vale? Quiere decir que el modelo predice muy bien, por encima de 0,8, muertes pues a 15, ¿vale? A 30, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que luego con el tiempo va perdiendo poder predictivo, ¿vale? Entonces este tipo de cosas yo creo que son muy interesantes, ¿eh? Y aquí están muy, muy bien establecidas, ¿vale? Puedo dibujar además esas curvas ROC. Las puedo dibujar todas juntas, ¿vale? O puedo decir, no, si es que a mí la que me interesa es en el tiempo 60, a 10 años, ¿vale? Pues con este cacharreo, ¿vale? Lo puedo hacer, ¿vale? Con esto me lo salto. Y luego esto es también un poco, es decir, yo puedo decir ahora, voy a meter, tenía en testing 151 observaciones y puedo decir, vale, muéstrame las 151 curvas que me predice el modelo de regresión de COS penalizado, ¿vale? Y esto es muy importante porque tenemos, por un lado, el predictor lineal, ¿vale? Por otro lado, el tiempo hasta que ocurre el evento. Pero realmente lo que nos proporcionan todos los modelos predictivos de modelos censurados es esto, ¿vale? Es decir, cuál es la función de supervivencia para cada una de las observaciones, ¿vale? Esto es un modelo de riesgos proporcionales y eso quiere decir que ninguna de estas curvas se cruza, ¿eh? Fijaros, esta es la más baja, esta es la más baja siempre, esta es la segunda más baja siempre, ¿vale? Nunca se cruzan, porque el riesgo, si tú tienes más riesgo que otro, lo tienes aquí, 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 y por tanto siempre tu supervivencia va a ser mejor, ¿vale? O va a ser peor, ¿vale? Esto es muy importante porque tanto Random Forest como los árboles de supervivencia no cumplen este principio, ¿vale? Bueno, árboles de supervivencia me lo voy a saltar, pero voy a explicar un poquito qué es un árbol de supervivencia, ¿vale? Lo que tenemos aquí es una serie de variables, sabéis que esto es el particionamiento recursivo, y lo que dice, vale, yo tengo un montón de variables, este es un ejemplo con pocos datos, yo tengo un montón de variables, digo, ¿con cuál hago la primera partición? ¿Vale? Lo que hacemos es probar con las variables continuas, con todos los puntos de corte. Esos puntos de corte generan una variable binaria y hacemos sum
test log-rank, que es el test clásico de análisis de supervivencia para diferenciar entre dos grupos, ¿vale? Entonces, cogemos eso para todas las variables continuas, para todas las variables binarias y las variables continuas con todos sus puntos de corte posibles. Hacemos todos y seleccionamos la mejor partición con el máximo del test log-rank, ¿vale? En este caso sería la edad, ¿vale? Con un punto de corte en 68, ¿vale? Luego, los que tienen más de 68 los mandamos ya a este nodo y los que tienen menos a este nodo. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Pruebo con todas las variables, con todos los puntos de corte, el test log-rank y todas las combinaciones de categorías en las variables categóricas, ¿vale? Y bueno, pues sale el árbol que salga, ¿vale? Muy importante. ¿Cuál es la predicción que me proporciona un árbol de supervivencia? Aquí, por ejemplo, en este nodo han caído 134 observaciones, ¿vale? Lo que hacemos es, como predicción de esas 34 observaciones, calculamos la curva Kaplan-Meier, ¿vale? Es decir, esta es la Kaplan-Meier de esas 134 observaciones. Esta es la Kaplan-Meier de esas 7 observaciones, esta es la Kaplan-Meier de estas 97, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora tenemos ya un primer problema, ¿vale? Dice, vale, pero yo luego, por ejemplo, para calcular el C-index, necesito un único valor como resumen de esa predicción, ¿vale? ¿Qué es lo que proporciona Tidy Models? Pero no es que lo proporcione Tidy Models, sino Tidy Model lo coge de los paquetes originales. Lo que te hace los paquetes originales es resumirte cada una de estas curvas por la mediana, ¿vale? La mediana de esta curva es 77,5 porque aquí hay una caída muy brusca, ¿vale? La de aquí es 7,4, muy mala supervivencia, 38,6. Y esta de aquí, ¿qué es lo que pasa? Nos dice, no puedo calcular la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana está aquí. ¿Cuál es el punto de corte que corta en la supervivencia en 0,5? Toda la curva está por arriba. Y entonces te reporta infinito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero es que esta de aquí, que tenía un punto de corte aquí, fijaros que esto tiene mejor supervivencia que esta de aquí. Sin embargo, esta te está diciendo que tu supervivencia es hasta los 77,5 y esta te está diciendo que todavía es mejor, que es infinito, te vas a morir en el infinito, ¿vale? Y te está dando la vuelta, ¿vale? Eso es un problema. Bueno, estos son las 5 curvas. Aquí se ve incluso mejor, ¿vale? Esta de aquí es la que reporta 77,5 y esta es la que, como no llega a 0,5, reporta como infinito. ¿Vale? Sí. 5 minutos. Vale. Bueno, Random Forest, sabéis que es hacer muchos árboles con muestra Bootstrap y en cada uno de los nodos sorteando las variables aleatoriamente para que todas puedan participar. ¿Vale? ¿Cuál es la predicción de Random Forest? Si ajustamos 200 árboles, ¿vale? Vamos a tener 200 Kaplan-Meier para cada observación. Si cada observación la dejamos caer en cada árbol, irá a una Kaplan-Meier. Lo que reporta Random Forest como predicción para esa observación es la media de esas 200 Kaplan-Meier que individualmente predice cada uno de los árboles, ¿vale? Bueno, esto es cómo se hace, ¿vale? Aquí tenéis, esto siempre es igual, Random Forest con 200 árboles y me vas a tunear el mtry y el min. Sácamelo del party kit y estos son datos censurados. Y todo lo demás es igual. El workflow, le digo, pues mira, mtry me vas a probar con 4, 6 y 8 y el mínimo n, pues 10, 20, los que me gustan, ¿vale? Y esto igual, el TuneGrid exactamente igual, ¿vale? Y entonces... Bueno, me voy a ir, como me queda muy poco tiempo, todo esto es un poquito igual, ¿vale? Aquí tenéis el Braille Score, el AUC, ¿vale? Y aquí me pasó una cosa. Yo siempre espero que Random Forest me prediga mejor que regresión penalizada, ¿vale? Si es verdad que este es un ejemplo sencillo, con pocas variables, ¿vale? Muchas son binarias, con lo cual no tiene sentido hablar de relaciones no lineales y tal, ¿vale?
Y yo me encontré que efectivamente el AUC es mejor, el Variance-Score es mejor, pero el C-Index es peor. Y fue cuando me empezó a saltar esa historia de que muchas predicciones me las mete como infinito, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos por aquí, fijaros, aquí hay 70 de 150 observaciones que hay en testing, hay 70 que me dice que la predicción es a 77,5, ¿vale? Es decir, cuando yo hago aquí, dime el time, ¿vale? Predíceme el time, 70 me dice que son 77,5. Digo, vale, voy a dibujarlas. Estas son esas 70 observaciones que me ha dado la misma predicción. Pero ¿qué es lo que yo aquí me encuentro? Yo me encuentro que la supervivencia de esas 70 observaciones, que todas me las ha marcado aquí, porque todas tienen esta caída tan brusca aquí, ¿vale? Todas me las está igualando. Pero la supervivencia de estas observaciones no tiene nada que ver una con otras, ¿vale? Hay aquí supervivencias muy buenas y supervivencias medias, ¿vale? Entonces, bueno, si no tuviéramos este problema, me las hubiera metido todas como infinito, porque la mediana no la puede calcular en ninguno de los casos. Es decir, siempre me va a agrupar todo esto, ¿vale? Entonces yo aquí os propongo una serie de alternativas a eso, ¿vale? Prácticamente yo lo que digo es, ¿por qué tengo que resumir una curva con la mediana? ¿Vale? Si muchas veces no lo puedo calcular. ¿Vale? Voy a tratar de resumir la curva de otra forma. En lugar de una línea horizontal, que muchas veces no la puedo hacer, pues voy a trazar una línea vertical. Y yo voy a resumir esta curva con la supervivencia a 40 meses. Evidentemente, si pongo 60, algunas me van a bailar, ¿vale? Pero el cambio que hay en el C-Index es muy pequeño, ¿vale? Vale. Y otra alternativa que también propongo, resumir esta curva como la suma de todas las supervivencias, ¿vale? Otra observación importante es que en Random Forest no sigue el principio de riesgos proporcionales. Es decir, aquí veis que hay curvas que se cruzan, ¿vale? Y ya está, un poco cuento aquí cómo se hace todo eso, ¿vale? Cómo puedo sumar las curvas, cómo puedo obtener eso y calcular C-Index, ¿vale? Con otras medidas, ¿vale? Que no sea la mediana de la curva porque no la puedo calcular siempre, ¿vale? Y ya está, poquito más, ¿vale? Esto publicidad. En la Universidad Autónoma de Madrid hacemos unos cursos a partir de marzo, ¿vale? Yo doy un curso de Machine Learning con R y Tidy Models, ¿vale? Hemos dado ya muchas ediciones, pero con la pandemia nos quedamos parados y ahora volvemos a retomarlo, ¿vale? Es decir, si estáis más interesados en Machine Learning, ahí cuento clasificación y regresión, ¿eh? O sea, no hay nada más, ¿vale? Y ya está, ¿vale? En fin, lo siento, me ha faltado tiempo, pero bueno, sí, vale. Dejo de compartir aquí, ¿no? Luego hablo contigo. Sí. ¿Y? En primavera. Ah. Cuéntame que tengo que hacer para que la... Yo no soy infinito, Drácula. Drácula era infinito. Bueno, luego